Hola chicos de sexto semestre, aquí segundo intento. Venimos saliendo del primer parcial, todavía no subo el video de demostración y explicación de calificaciones, pero bueno, ahí está. Quiero hablar un poco rumbo al segundo parcial el día de hoy. Tenemos un tema pendiente todavía de lo que era primer parcial. Y nuestro segundo parcial es el 6 no, de abril. ¿Va? ¿Sí? Sí, el 6 de abril y el último es el 18 de mayo. Se anda un poco más esparcido. Entonces tenemos básicamente todo marzo para trabajar y yo creo que va a estar excelente para la primera parte de matemáticas. El día jueves los veo, terminamos lo que faltó del primer parcial y ahora sí me quedo a platicar con ustedes de qué elementos matemáticos han visto y cuáles no. Hoy quiero tomarme tiempo para que revisemos y chequemos algunos elementos de redacción y de trabajo que no vimos en quinto, ¿no? O sea, nunca les di una clase como de redacción, ¿cierto? Chicos, No, va. Y revisando sus trabajos de ensayo, me di cuenta que por la parte de la idea está bien, es decir, están ensayando bien en ese sentido. Pero por la parte de la estructura, todavía hay mucho que corregir y mucho que trabajar. Eso se hace rápido. Rápido es un decir, o sea, me refiero a que no es algo que les deba de tomar mucho tiempo poder cambiar, solo es cosa de que lo empiecen a practicar ya. Entonces, quiero hacer aquí, ahora sí voy a pausar todo el video. Vale, para empezar, el día de hoy, les quiero decir que en términos generales escriben un poco mal. Ojo, escriben, no su pensamiento, no su idea, sus ideas están bien. La forma de expresarlas no es la más adecuada y la forma de presentar los trabajos tampoco. Ahora, vamos a partir de un supuesto, profe, pero ¿a qué se refiere usted con la forma más adecuada, no? O sea, a mí me parece que si usted lo entendió y yo lo entendí, entonces estamos bien, ¿no? Pero hay ciertos estilos que, valga la redundancia, se estilan en ciencias sociales para redactar un escrito. Entonces, les voy a compartir pantalla, una ventana. ¿Qué ventana? Esta ventana. Y díganme si están viendo ya una búsqueda en Google de revistas con aceite, por favor. sí, ya se ve. Sí, profe. Va, muy bien. Ya les había enseñado esta parte, aún así vamos a volver a verlo rápido. Si ustedes le ponen revistas indexadas, oye, aquí lo escribí mal, pero bueno, de CONACYT, aquí está bien escrito, le sale este link que está aquí, no luego esta opción. Ahí entran, Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas. Todas las revistas que ustedes encuentren en este portal tienen una certificación, es decir, es muy poco probable que la información que esté contenida aquí sea falaz o sea mentirosa. Puede llegar a tener ciertos fallos, pero se puede dar por el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor encuentran por ahí un artículo que diga el Naim, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco va a ser el mejor de todos los tiempos por esto y esto, y pues obviamente se escribió en el 2010, ¿no? Y a fecha de hoy sabemos que ese proyecto no se concluyó, entonces pues, obviamente esa información está caducada, pero no quiere decir que la información sea mentirosa. En su momento ese trabajo se respaldó, se validó, etcétera. Entonces, puede haber conocimiento caducado que el tiempo ha probado que hay mejores formas, que no se logró lo que se pensaba, pero no quiere decir que la investigación sea falsa o que se hayan creado archivos o que se hayan creado datos para manipular información, a diferencia de si se van, por ejemplo, a portales como El Sol de Hidalgo, como Criterio, como cualquier periódico, ¿no? Como cualquier otra revista, por ejemplo, muy interesante, National Geographic, Times, vaya, no tienen este rigor. Ahora, cualquier PDF que ustedes encuentren en Google directamente puede llegar a ser falaz. Es decir, el sistema de Redalyc y de Mutnet, que ya lo habíamos visto,
tiene ciertos filtros, pero no todas las revistas ahí son tan estrictas como otras. A diferencia de las de CONACYT, en teoría, todas las revistas que aquí se encuentran están validadas por este Instituto de Ciencia de nuestro país y por lo tanto tienen un mejor sustento a la hora de hacer trabajos. La recomendación, cuando hagan trabajos, háganlo a partir de estas revistas. Busquen aquí. Es un poco más tedioso porque tienen que ir abriendo revista por revista. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy Ciencias Sociales, abrir vínculo. Y le doy, por ejemplo, alteridades, que me la abra, ¿no? O sea, yo aquí puedo ver resultados de la clasificación, me bajo y me dice que esta revista es de competencia internacional, o sea, tiene una alta calificación en el proceso de evaluación que se le hizo. Y aquí está todo el proceso de evaluación que están analizando, ¿va? Y cuántos puntos le dan. Y esto garantiza, pues, la calidad que la revista tiene. Entonces, aquí en alteridades, puedo buscar, por ejemplo, movilidad social. Buscar. Y me van a salir los artículos que se relacionan a la movilidad social de una u otra forma, ¿no? Estudios de infancias, movilidades urbanas, experiencia entre fronteras. O sea, y yo aquí, por ejemplo, digo, pues me parece que el que más se relaciona es el de estudios de infancias. Le doy, aquí me aparece tabla de contenidos y busco dónde está estudios de infancias, que no sé por qué me lo mandó así. Ok, toda la revista es estudio de infancias. Entonces, dentro de esto busco qué artículo me está llamando la atención, ¿no? Y pues por entrar al que sea vamos a darle a ¿no? Tus amigos son mis amigos. Aquí ya sale el resumen, lo leo y aquí le doy el PDF y me lo manda automáticamente aquí, ¿no? Y puedo descargar el archivo en PDF, lo abro y ya tengo la vista tradicional, ¿no? Y ya puedo leer el artículo de esta revista y ya tiene una mejor garantía de que esté así. Pero entramos esto es extra, entramos a la revista porque quiero ir a la parte de, a ver si es que tiene aquí, acerca de la revista, contacto, equipo, políticas de sección. A ver, políticas de sección, por ejemplo, envíos, directrices para autores. Vamos a ver. Miren, esta es la parte a la que yo quería llegar. Todas las revistas van a tener requisitos. Por ejemplo, dice, los artículos tendrán una extensión de entre 6.000 y 8.000 palabras, ¿no? Que incluyen resumen, extra, pies de páginas y bibliografías, escritas a doble espacio y 5 imágenes o cuadros como máximo, los cuales deben de anexarse por separado, debidamente numerados y explicando el lugar que ocupan en el cuerpo del texto, ¿no? Las reseñas no deben de exceder 7 cuartillas, espacios a doble. Es decir, aquí les va a ir dando las indicaciones de cómo la revista va a publicar, porque son los criterios editoriales, ¿no? Ya ni abro esta, cierro esto, cierro esto de acá. Me regreso. Por ejemplo, otra, apertura. Vamos a abrir apertura, vamos a abrir comunicación y sociedad, a ver si abren. Convergencia. Vamos a ver desacatos. Esta está buena, desacatos. Vamos a abrir diáfora. Y ya con esas. Nos vamos a apertura. Y nos vamos a acerca de. Y aquí otra vez debe de estar, no sé si es envíos en línea, directrices para autores. Extensión y formato. Presentar el manuscrito en versión digital para Windows, interlineado 1.5, letra Time New Roman, tamaño 12 puntos. No utilizar sangría, separar cada párrafo del espacio, los márgenes deben ser de 2.5. Vámonos a comunicación y sociedades. Acerca de envíos. La extensión del manuscrito 15 cuartillas, no sobrepasa las 25, incluye gráficas, se envía en formato en Word, letra Arial 12 a doble espacio, márgenes 2.25 superior, ¿no? Y las demás especificaciones. Vámonos a convergencia.
Aquí es acerca de... Y acerca de... Proceso de evaluación, declaración, los autores, revisores. No, debe de haber una sección que diga envío. Envío de manuscrito. Directrices para autores, ¿no? Lineamientos, español, inglés, no obstante, formato. Y acá abajo va a decir, con un interlineado 1.5, Times New Roman de 12 puntos, ¿no? Vamos a ver otra. Esta revista está muy buena, de Zacatos. Acerca de envíos. Título, resumen, cuánto cada uno. Todos los textos en Arial 12 con interlineado doble. Esta no cargó. Bueno, ¿a qué voy presentándoles todo esto? Que lo más tradicional en ciencias sociales siempre va a ser un tamaño de letra 12 y la letra que sea Arial o Times New Roman, y el interlineado es o doble o 1.5. Yo en lo personal prefiero Arial con interlineado 1.5. Y esto está así no porque le dio la gana a una persona, pues que así fuera, ¿no? O sea, que así estuviera, ay, se me ocurre. No, o sea, tiene un propósito. Vamos a buscar aquí Congreso del Estado de Hidalgo. Leyes vigentes. Y vamos a... ¿Dónde estaba Desacatos? ¿Es esta? No. Vamos a actual. Y un segundo. Aquí está. Vamos acá. Código Civil para el Estado de Hidalgo. Ahora, quiero que noten ustedes mismos. Ay, me voy a descargar una ley más chica. Dejen que se cargue. Que noten la diferencia en la lectura. ¿Va? ¿Y por qué tiene esta lógica? ¿Sí siguen por ahí vivos? Sí. Sí. Va. Ay, le pegué la ley más grande que... Esto no está ni en Arial 11 ni en... ¿Cuánto está aquí el zoom? 103, más o menos 100. Vean lo chica que es la letra. Los espacios en el interlineado son mínimos o sencillos. O sea, vean por ejemplo todo este párrafo. Leerlo es tedioso, es decir, léanlo, es pesado, es difícil. Uno se tiene que acercar, ¿no? Váyanse al artículo científico, vamos a ponerlo igual a 100. Vean el espaciado es más grande. La letra es diferente. Aquí no sé por qué usaron doble columna, pero el interlineado te va permitiendo leer esto de mejor manera. Ahora, esta parte es como la introductoria. Vamos a ver si contiene algunos elementos. Aquí, por ejemplo, vean cómo el párrafo termina aquí, es más corto. Hay otro párrafo corto que termina acá. Hay otro párrafo no tan largo que termina acá. Hay otro párrafo que termina acá. Es decir, va habiendo mayor espacio entre los párrafos. Aquí, como es una ley, va de golpe todo pegado. Yo no sé ni por qué. Tengo un buen de artículos derogados de la ley civil. Pero si nos vamos a los transitorios, y a ver si esta ley lo tiene. O sea, vean, un megapárrafote, ¿no? Es más complicado, se ve, es más difícil de leer. No sé si me explico en ese sentido. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Sí, me acuerdo cómo se hace. Acá. Va, aquí me están viendo. A ver. El que la ley esté toda pegada y los artículos estén más separados y espaciados responde a distintos fines. Si la ley la pusiéramos Arial 2 interlineado 1.5, pasarían de ser 500 hojas a ser 1500, yo creo, o más. Entonces es complicadísimo porque muchas de esas leyes se tienen que imprimir, ¿no? Tiene que haber un testimonio escrito de.
En la ley se trata de hacer lo más pegado, lo más resumido, y los términos tienen que ser muy cuidadosos, muy estrictos. Por eso los párrafos se hacen grandes, ¿no? Y tienen que tratar de incluir la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Por ejemplo, déjenme acuerdo de alguno. La presente ley es vigente dentro del territorio nacional mexicano, incluyendo sus mares, montañas, lagos, praderas, territorios y demás extensión limítrofe. O sea, tiene que ser específica, ¿no? Nosotros no decimos, la pobreza es un fenómeno que se puede ver en niños, niñas, mujeres, ancianos, jóvenes, ancianas, jóvenes, estudiantes de derecho, arquitectura. O sea, la pobreza es un fenómeno global, ¿no? Que afecta a todos. O sea, somos así. No tenemos que ser tan específicos como lo es una ley. Entonces, cuando nosotros redactamos un texto, siempre tengan en la mente que lo entreguen con un interlineado 1.5 o 2, dependiendo de lo que el profe diga. Si el profe no lo especifica, hágalo en 1.5. La letra, el tamaño es 12. Cuiden los espacios, ¿no? No saturen con párrafos gigantes que son innecesarios. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a cuidar esa parte. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No. Me quise meter a las revistas para que vieran que es una como norma universal, no escrita, el tener un formato muy parecido. O sea, ustedes vieron que habría al azar varias, ¿no? La única que sí me sabía era la de Zacatos. Y se parece mucho a lo que pide, ¿no? O sea, Arial o Time Roman a 12. O sea, eso ya deben de tenerlo muy interiorizado en ustedes. Ahora, les voy a pasar algunas ideas. No preparé presentación, espero que las apunten. Quizás en un futuro pueda hacer yo una presentación de esto, pero no se los garantizo, no es mi clase. Muy bien. Hay algunas cosas que damos por sentado, que conocemos, pero no nos metemos a profundidad a revisar si es cierto, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es que el cielo es azul, ¿no? Y no es cierto, el cielo no es azul, lo vemos azul, que es diferente, ¿no? O que la sangre es roja, y les voy a decir, no, la vemos roja, que es distinto, porque el color depende de muchas cosas. O sea, para una persona que tiene alguna enfermedad visual, no va a ver del mismo color lo que nosotros vemos, y conforme la edad avanza, tampoco vamos a ver de la misma manera. Y el color es un reflejo de la luz, es decir, cuando la luz rebota en un objeto, ¿no? Véase mi playera, las fibras o la pintura que tiene aquí encima hace que se atrape toda la luz menos la luz en una onda de color gris, lo cual refleja que es gris. Y acá lo mismo, pero en una onda de color rojo, por lo tanto lo ven rojo, ¿no? Pero si yo lo pudiera alterar de alguna forma, que ahorita no tengo creo que nada a la mano, podría cambiar el color que ustedes lo están percibiendo, ¿no? Porque la luz reflejada sería otra. Si le ponemos, creo que sí tengo. Si le ponemos un filtro a la cámara, a ver si se puede. Ven para acá, espérenme. A ver. No se va a poder. Pero bueno, si yo tuviera una mica y la pongo aquí, ustedes percibirían un color distinto porque esa mica absorbería una onda específica del color. Entonces, no den por sentado las cosas, ¿no? Porque difícilmente algo es inamovible. Es decir, prácticamente todo está en constante cambio, en constante movimiento. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es estamos hablando de escritura, ¿qué es un punto? ¿Qué implica un punto? ¿Quién me dice? No quiero estar aquí como Dora la exploradora. Estrellita. Sí.
decía que el final, no sé si me escucho bien, No, pero el sí te final escucho un poco como... A ver, espera. A ver, ahí. decía que el punto implica el final. ¿El final de qué? Pues si es escribiendo de una idea, de un párrafo, de el final, o sea, separación. Igual el punto significa una pequeña pausa, un descanso entre párrafo. También podría ser que, o sea, igual puede indicar como el inicio de otra nueva idea, ¿no? O sea, termina una, inicia otra. Va, muy bien. Quítense de la idea la de las pausas, ¿no? La coma es para que el lector lea lento y luego el punto es para que lea más lento. O sea, no, eso no existe. Eso lo dijeron a mucha gente en la primaria y es totalmente falso, ¿no? O sea, que cuando tú veas una coma, hagas una pausa y luego sigas leyendo. Y cuando tú veas un punto, hagas una pausa más larga. Y si ves 3 puntos, te pauses 3 veces. Ah, no, 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 eso sáquenlo, eso no existe. ¿Va? Eso no existe como tal. No implica hacer una pausa. Tiene un significado más allá de eso. Y lo que implica realmente es que termina una frase. ¿Va? Sí, sí, o sea, ¿cuántos niveles estamos por encima de la primaria? No manchen. Eso es para que el niño entienda. O sea, a ver, ¿qué es la escuela en sí? ¿Quién me dice qué es la escuela? Vamos a ponernos rudos, ya son grandes. Chicos, les voy a dar tema por visto, ¿eh? Pues es un espacio donde adquirimos o deberíamos adquirir aprendizajes básicos, pero en general sobre pues las distintas ciencias o conocimientos que se han venido pues estudiando. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Porque si es así, pues mejor sálganse todos y me quedo solo con Emma y ahí ven la clase resubida. ¿Nadie más? La escuela es un espacio, es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La escuela es un espacio en donde adquirimos conocimiento. Ok, ¿alguien más? Pues es un espacio que está diseñado para enseñar unas materias en especial, para que tengamos toda como la misma base de educación, o una, como podría ser como una educación básica, por así decirlo. Ok, muy bien. Gracias por participar. No le jueguen, ¿eh? A la siguiente que me dejen sin contestar mucho tiempo, me quedo solo con los que hablan. Tienen razón en lo que están diciendo, totalmente, ¿no? Pero quiero que piensen lo que dijeron. O sea, es realmente un espacio para conocimientos básicos, para una enseñanza estándar. Lo único que hace la escuela es civilizarte de cierta manera. Es decir, te enseña a sumar, te enseña a restar, te enseña a leer, te enseñará algunas cosas de física, ¿no? Con la esperanza de que no creas que el hipoclorito de sodio te cura del COVID algún día, ¿no? Vaya, te da algunas herramientas. Pero principalmente la escuela original se pensó para formar obreros. Es decir, que los obreros que iban a trabajar en una fábrica tuvieran ciertos conocimientos mínimos como sumar, restar y leer, porque son habilidades sumamente necesarias al interior de cualquier proceso industrial. Tú necesitas saber qué dice ahí para no equivocarte y hacer un paso indebido, ¿no?
¿Qué tal si primero arrancas la máquina y luego le pones aceite, le echas a perder, ¿no? Entonces necesitas un obrero que sepa leer, que dice que primero le pongas aceite y luego lo arranques. Necesitas un obrero que sepa sumar, porque qué tal si dice primero póngale 3 unidades de aceite y luego 2, ¿no? O sea, necesita entender que son 3 unidades y que son 2 unidades, que sepa hacer conversiones. A ver, si aquí dice que le echo 1 litro, pero yo tengo algo que nada más mide en decilitros, pues ahí lo calculo, ¿no? O en mililitros, bueno, sé que mililitros son 1 litro, ¿no? Dice que debe de medir 3 pulgadas, pues solo tengo centímetros, pues transformo esas 3 pulgadas a centímetros. La escuela básica te va a dar los insumos mínimos de conocimiento para ser, entre comillas, funcional en la sociedad, pero se va a quedar hasta ahí. O sea, se va a quedar hasta ahí. No va a ir más allá. Primera, porque no puede, ¿no? No en México. O sea, cuando ustedes volteen a ver a México y digan, ay, ¿por qué no es un país de primer mundo, no? A México han llegado, creo que, no sé cuántas vacunas han llegado. No lo sé, ¿no? Pero supongamos que ya llegaran 10 millones de vacunas a México. Eso no implica ni el 1% de todos los mexicanos, ¿no? Tendría que haber sido 13 millones, ¿no? Si no me equivoco. O no implica el 10% de México. Con esa misma cantidad de vacunas, ¿saben cuántos países completos ya habían estado vacunados? O sea, si en Liechtenstein son 30,000 personas, pues con el lote que acaba de llegar de 20,000 ya vacunaste a más del 50%, ¿no? Entonces, siempre tengan estos parámetros en la mente. México es un país muy grande, territorialmente hablando, mega diverso, culturalmente hablando, y con una gran población. O sea, con una extremadamente gran población. Entonces, en México, todos los problemas se multiplican exponencialmente. Es una barbaridad, ¿no? No es lo mismo crear un albergue en Europa para gente desposeída, donde van a ir 1,000 personas, que uno en México donde tienes que atender a 40 millones de personas en pobreza. ¿Me explico? Entonces, no hay dinero que alcance. El problema no es el dinero como tal. El problema es el egoísmo, el individualismo, porque eso lleva a la corrupción, ¿no? Uno de los mayores problemas de México es la corrupción. Sea quien esté en el poder, ¿va? Y no piensen en la corrupción en términos de una persona. Es que el gobernador es bien corrupto. O sea, no. Para que el proceso de corrupción se dé, necesitas varios actores colocados en todo el proceso. Analicemos, por ejemplo, lo de las vacunas, que está de moda contra el COVID. Llega una vacuna, no sé si vieron que había enfermeras que no estaban inyectando nada, ¿no? O sea, como para a los viejitos, como para robarse la vacuna y ponérsela a otra persona. Entonces, ¿quién está en esa cadena de corrupción? Está la enfermera que no la pone. Está el jefe de enfermeras o supervisor de enfermeras, ¿no? Está el director del hospital. Están supervisores ajenos al hospital. Están los secretarios estatales y federales de la Secretaría de Salud y luego estaría el presidente. Seguramente hay más actores, pero eso es un ejercicio de imaginación. Entonces, son 6 actores. Estos 6 actores, si hicieran bien su trabajo, no habría corrupción. Pero muchas veces la corrupción viene desde arriba, ¿va? Cuando a alguien lo detiene una patrulla de tránsito y le dice, híjole, pues es que X, ¿no? Pero pues con 200 pesos nos arreglamos. Podríamos pensar que el corrupto es el policía que nos está pidiendo los 200 pesos. Y en algunos casos así será. Pero en otros casos, el jefe de policías llega ese día en la mañana y le dice, ¿saben qué? Necesito 10,000 pesos. Y a ver cómo le hacen, ¿no? Al fin del día debe de haber aquí en mi mesa 10,000 pesos. Y tú dices, no, pues yo no soy corrupto, yo no aporto nada. Perfecto, te toca patrullar de 1 de la mañana a 5 de la mañana en el arbolito, ¿no? En la loma, en el cerezo, que son lugares de alta delictividad. No, es que yo no quiero. Pues es que debiste haber cooperado.
¿no? Y te vas a llevar la patrulla vieja, que ya tiene 2 balazos y que se queda cada 3x3, ¿no? No, oiga, ¿cómo cree? Pues hubieras cooperado, ¿no? Entonces, es corrupción. Regresando a las vacunas. Si la enfermera supiera que la están vigilando y que la van a castigar gravemente, no se corrompe. Si el que le sigue sabe lo mismo, no se corrompe. Y así sucesivamente. Pero como sabemos que no les va a pasar nada, o esa es la creencia popular, es fácil corromperse. Supongamos que de todos los alumnos que debería tener aquí presentes, que algunos solo se conectan y se van, que tuviera uno que es de verdad bien maleta. Pongámosle un nombre. ¿Nadie de aquí se llama Oscar? ¿Va? Oscar. Y Oscar llega el momento del primer parcial, no entregó ningún trabajo y me dice, ya, profe, ¿cuánto quiere? Y yo le digo, Oscar, yo en mi vida me corrompo, ¿no? Se da cuenta que yo no me corrompo y va con la coordinadora, le dice, ya, ¿cuánto quiere? ¿No? Supongamos que la coordinadora tampoco se corrompe, van con el director, ¿no? Un director ficticio de una universidad ficticia que no es esta. Y ese director agarra y le dice, pues mira, si me das a mí 1000 varos, yo le digo a la coordinadora que le diga al profesor que te pase, ¿no? Le da los 1000 varos. Como es jefe de la coordinadora, pues la coordinadora tiene que ceder porque pues, le preocupa su puesto, ¿no? Tiene que cuidar a su familia y no lo va a echar todo a perder o no lo va a perder todo solo por un güey prepotente. Y me dice a mí, Mariano, tienes que pasarlo, ¿no? Yo agarro y le digo, pues no pasa. Y lo repruebo con 0 en el primer parcial. Y van y me ven, oye, mira, es que si tú le pones 10 y 10 pasa con 7, esa pásalo, él te va a dar 1000 pesos, ahorita la crisis está muy fea, es la mitad de lo que tú cobras en una quincena, ¿no? O sea, te va a ayudar bien, piensa en tu familia, etcétera. Y yo les digo, pues háganle como quieran, pero no pasa. Y van a decir, mira, pues te vamos a despedir. Y les voy a decir, pues despídanme, ¿no? Me despiden. Llega otro profesor, ese profesor lo corrompen y el alumno pasa. Ahora, otra persona que no fuera yo, es muy probable que dijeran, pinche vato, que me dé 1500 y que se vaya, que está molestando, ¿no? Porque lo veo muy natural, porque no va a arriesgar a perder su empleo, no va a arriesgar a perder sus estudios, su formación, solo porque gente lo está presionando para que se corrompa y no se quiere corromper. Entonces hubiera cedido, pero yo no y muchas otras personas no. ¿Por qué? Bueno, yo porque amo a Dios, ¿no? Otras personas porque a lo mejor su ética no se los permite o porque aman a Dios. Entonces no me puedo corromper. O sea, no es que no quiera, yo quisiera, pues es más fácil, dame 2000 varos y te pongo 10, ¿no? O sea, chicos, por donde le vean es un gran trato. Pero simple y sencillamente no puedo. O sea, no puedo, ¿no? Para mí es más valioso quedar bien con Dios que quedar bien con quien sea. Y sí, puedo perder mi empleo por eso, ni modo, pero no pierdo mi salvación, ¿no? O sea, entonces, hay que decir no a la corrupción, pero ¿quién se va a atrever a decir no? O sea, ese es el punto. ¿En qué manera de una u otra todos son corruptos? Les voy a poner un ejemplo, la autoevaluación de este parcial. Casi todos se pusieron 10. Y les pregunto, ¿se lo merecen? Si cada vez que yo digo o pregunto algo me tardo como un minuto, minuto y medio perdido porque nadie quiere responder. No, o sea, es la pregunta, ¿se merecen el 10? ¿O fueron corruptos y se colocaron ese 10? No, aguas con la corrupción. La corrupción, lo peor es que muchas veces es invisible, es intangible, es irracional. Ni siquiera nos damos cuenta de. Y eso es lo peor, que esté interiorizada en nosotros. Voy a dar un punto ahí, terminamos. Punto. Termina una frase, termina una idea, ¿va? Estás hablando de toda una idea y la terminas con un punto. Ya, no implica una pausa. O sea, la pausa es una naturalidad de la lectura. Pero el punto implica el fin de esa idea que se está hablando. Ahora, un error común es poner un signo de admiración o interrogación y luego un punto. Eso no va. O sea, cuando ponen el signo de interrogación,
ese signo ya tiene un punto, ¿no? Y cuando ponen un signo de admiración, ese signo ya tiene un punto. Entonces, si la frase termina en una pregunta o en una cita de admiración, no lleva otro punto. O sea, no pongan rayita, punto y punto. No. O no pongan la rayita curvada, punto y punto. Eso no se usa, no es así. ¿Va? Ahora, punto y seguido. El punto y seguido separa frases independientes, pero de un mismo tema en un párrafo. Por ejemplo, separa frases independientes de un mismo tema en un párrafo. En México estamos acostumbrados a la corrupción. Punto. Pareciera que todos los mexicanos nacen siendo corruptos. ¿Por qué es punto y seguido? Porque el tema es la corrupción. Pero las dos ideas son ideas separadas. Es decir, no es una continuidad de la primera idea. En México hay una gran corrupción. O sea, eso es una declaración. Hay una gran corrupción. Punto. ¿Se nace siendo corrupto? ¿No? Esa sería otra idea. Hablamos de corrupción, pero son ideas diferenciadas. Entonces, punto y seguido. Frases independientes, pero hay un mismo tema. Estamos hablando de un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, las principales condiciones de la pobreza son la baja educación y los bajos salarios. La baja educación implica que los estudiantes no pueden adquirir altos niveles de estudio. Punto. Los bajos salarios imposibilitan acceder a mejores satisfactores de bienestar. Punto. O sea, punto y seguido, porque el tema es el mismo. Estamos hablando de las principales causas de la pobreza, pero son frases independientes. Una habla de la educación y otra habla de los salarios, pero van a la pobreza. Punto y seguido. ¿Va? Punto y aparte. Termina un párrafo y el que sigue se trata de un tema diferente, ¿no? Los datos que la Auditoría Superior de la Federación arroja demuestran que hay una corrupción de 184,000 pesos. Punto y aparte. El cambio climático está afectando a tales horas, lo declaró el INE, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas diferentes. A lo mejor estamos haciendo un texto de organismos, de instituciones, y de qué dijeron o cómo se pronunciaron cada semana. Pero en una estamos hablando de un desfalco, en otra estamos hablando de otro tema. Entonces dice, punto y aparte, termina un párrafo y el que sigue está tratando un tema diferente. ¿Va? Ahora, no quiere decir que si todo el ensayo es de pobreza, no voy a usar puntos y aparte porque pues, todo es pobreza, ¿no? Pero, ¿cómo lo estoy usando? A ver, primer párrafo. La pobreza es definida como la carencia de 2 o más de los 5 satisfactores de bienestar según la OMS. Punto. Para INEGI representa que debe de tener un ingreso menor al salario mínimo, ¿no? Punto seguido, el Banco Mundial dice que debe de ser de $2 al día. Punto y aparte. Una de las principales causas de la pobreza es la falta de educación. O sea, a ver, en el primer párrafo estoy describiendo qué se entiende por pobreza. En el segundo párrafo sigo hablando de pobreza, pero ahora estoy hablando de las consecuencias de la pobreza. ¿Sí? Es otro tema. Entonces, por lo tanto, es punto y aparte. Aunque mi macro tema sea la pobreza, debo de estructurar de qué estoy hablando. Conceptos, definiciones, causas, consecuencias, resoluciones. Y así estructuro mis párrafos. ¿Va? Coma. Decían por ahí, es una pequeña pausa. Es una pausa breve de la información que se está dando. Corta el sentido de una oración para introducir una frase que aclara o amplía la anterior. Entonces, por ejemplo, se reportan 100 millones de pobres según INEGI, coma, la fuente más confiable del país. Punto. Se reportan 100 millones de pobres. Ese es el tema. Hago una coma porque estoy pausando la información. Es decir, estoy dejando de hablar tantito de los 100 millones de pobres, según INEGI, y voy a hablar de INEGI, algo extra de INEGI, algo extra de esa información.
¿Qué digo? Es la fuente más confiable del país, ¿no? Entonces, ¿qué estoy realzando? Dice aquí, una frase que aclara o amplía la anterior. O sea, ¿quién es INEGI? Estoy ampliando quién es INEGI. Y es la fuente más confiable del país. No quiere decir que sea confiable, ojo. Es la más confiable, ¿no? Aguas con el lenguaje. Ahora, se puede usar, por ejemplo, él siempre dijo que me amaba, coma, hasta que demostró lo contrario, ¿no? O sea, estoy hablando de una situación y le estoy ampliando. O sea, siempre dijo que me amaba, pero un día demostró lo contrario. O sea, no fue así. Otra frase, por ejemplo, el COVID es la enfermedad más mortal, coma, en los tiempos más recientes, ¿no? Porque quizás en el pasado y en el futuro hay enfermedades más letales. Entonces, la coma es una pausa de la información para introducir otra oración que amplía o aclara lo que acabamos de decir, ¿no? Surge un nuevo grupo social, las nenis, ¿no? Creo que sí le decían. Coma. Así le llaman a las vendedoras de catálogo, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, surge un nuevo grupo social, las nenis, esa es la información. Coma, pauso esa información y amplío la información. La forma que se les dice a las que venden por catálogo. Es un decir, estoy ejemplificando, no sé si sea cierto, no leí la nota, ¿va? ¿Hasta aquí vamos bien? Va, muy bien, le sigo. Sí. Punto y coma. Es una pausa intermedia de la información. Separa oraciones largas con una conjunción adversativa, ¿no? Sirve, por ejemplo, para separar la oración que resume una enumeración, ¿no? En resumen, punto y coma, en pocas palabras, ¿no? También permite separar oraciones entre cuyo sentido hay una proximidad. Por ejemplo, tras el sismo se reportaron 250 llamadas a emergencias. Punto y coma. Al lugar arribaron 100 ambulancias. Es decir, estoy hablando de un mismo sentido de proximidad porque estoy hablando del temblor o del accidente, pero estoy dando dos informaciones. Por una parte estoy dando el número de llamadas que hubo, 100. No puedo poner un punto y seguido porque no voy a hablar de otra cosa. Voy a seguir hablando del tema, de la información, del contexto, pero no directamente del contexto de las llamadas. Entonces, por eso es un punto y coma. Voy a dar una información que se relaciona con la anterior directamente. Al lugar arribaron 100 ambulancias. Ahora, también sirve, y esto es muy importante, cuando estamos haciendo una enumeración de elementos y cambiamos de especie. Por ejemplo, voy a organizar una fiesta, ¿no? Va a haber pastel, bocadillos, hot dogs, pizza, entremés, ¿no? O sea, son comas, ¿no? O sea, pizza, coma, hot dogs, coma, bocadillos, coma, o sea, enumeración. Refresco, coma, agua fresca, coma. Pero si de repente digo, va a venir una botarga de Bonais y una de Bimbo, no puedo poner pizza, coma, botarga de Bonais, coma, botarga de Bimbo. Está mal. Lo que tengo que hacer es poner pizza, coma, alitas, coma, punto y coma, botarga de Bimbo, coma, botarga de Bonais. ¿Por qué? Porque cambié de especie, cambié de género. O sea, estoy enumerando alimentos, alitas, agua, sándwiches, pizza, con comas. ¿Pero qué tiene que ver esto con la botarga? Pues nada, son géneros diferenciados. Entonces, un punto y coma entre las dos y continúo la enumeración. En el zoológico había pumas, leopardos, ocelotes, gatos monteses, punto y coma, lobos, zorros, perros, punto y coma,
cocodrilos, caimanes, ¿no? ¿Por qué? Porque son especies diferentes, son gatos, o bueno, son Ay, ¿cómo se llama el género de los gatos? Felinos. Gracias. Felinos, cándidos, caninos, reptiles, ¿no? No sé si es un reptil o cocodrilo, pero es un ejemplo. Entonces, estoy cambiando la especie, es punto y coma, ¿no? Estas son cosas finas que ustedes hagan. Cuando estén enumerando elementos, háganlos por género, háganlos por especie, ¿no? A ver, voy a hacer una fiesta. Primero todo lo que se consume de manera alimenticia, luego todo lo desechable, luego la música, ¿no? Luego la decoración. O sea, aprenden o sea, es como incorrecto que digan, en la fiesta va a haber pizza, globos, un Kentucky, un payaso, botana, o sea, es un revoltijo, no es la manera de presentar los elementos, ¿va? Ni mucho menos o sea, vamos a nuestro terreno en un trabajo de investigación. Voy a hacer una serie de entrevistas en Tenango de Doria. Y lo que necesito es grabadora, sombrilla, agua, sándwiches, maletas, carro, personas que entrevistar, dinero. O sea, no dividimos, ¿no? De los elementos físicos de la región que se requieren son personas que se pueden entrevistar, niños de tal edad, mujeres de tal edad, punto y coma. Un espacio disponible donde no se concentra la población, como un salón de usos múltiples, un aula, ¿no? Punto y coma. De los recursos electrónicos necesarios son la grabadora, coma, la cámara, coma, un reproductor de MP3, no sé lo que se necesite. Necesita haber organización al momento de la redacción. Ahora, los 2 puntos. Espero que estén apuntando y si no, ahí lo ven en la retransmisión. Los 2 puntos hablan de algo consecutivo o cuantitativo. Preparan la atención hacia lo que sigue adelante. Ojo con esto. Preparan la atención para lo que sigue adelante. Las principales causas del COVID son 2 puntos. No usar máscara, ¿no? Las principales formas de contagiarte es 2 puntos. No usar cubrebocas, salir a lugares con alta concentración de personas. O sea, es decir, está preparando, le está diciendo al lector, a ver, esto que viene es importante, pon atención. Estás leyendo una botella de algún químico, ingredientes, 2 puntos, o sea, pon atención a lo que viene. Amoníaco, óxido, zinc, o sea, no sé, ¿no? Vitaminas, 2 puntos, ¿no? Aquí tengo unas. Pon atención a lo que viene, ¿no? Gelificante, hidratarato, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver. Esto no está muy chiquito, no creo que se alcance a ver. Por ahí. Por ahí. Modo de uso, precauciones, son 2 puntos. Y lo que sigue, ¿no? O sea, es así. Prepara la atención para lo que viene adelante. Puede usarse para explicar o ampliar una frase anterior, ¿no? Tras las proposiciones consecutivas, como por ejemplo, a saber, 2 puntos, ¿no? Lo siguiente, 2 puntos, o sea, van después de este estilo de frases. Indicar las partes de un todo, o sea, el equipo de planeación está integrado, ¿no? 2 puntos, las personas que lo integran. No se usa delante de verbos, ¿no? O aguas con eso. Estuvimos analizando 2 puntos, lagartos, o sea, no es así. A continuación se describe lo que se analizó, 2 puntos, o sea, no, eso es un error. No lleva ahí. Después de un verbo no van 2 puntos. Ahora, cuando están haciendo, por ejemplo, una carta o un escrito, ¿no? Estimado, 2 puntos, ¿no? A 2 puntos, o sea, va más o menos ahí. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Sí me interrumpen, porque son varias cosas. Me voy a seguir de cajón. No, todo bien. Ok, va, Denia, gracias. Ahora, la raya.
para fines prácticos, porque luego se confunden, si yo pongo, o sea, la más larga es una raya, lo otro es un guión, y ambas tienen una función, ¿no? Entonces aprendan a diferenciarlas. Raya. Separa una cláusula independiente intercalada con mayor grado al paréntesis. A ver, funciona como un paréntesis, pero no. Es decir, en un paréntesis, cuando están así, ahorita vamos a ver el paréntesis. Yo creo que podemos ver primero el paréntesis. Va, vamos a ver primero el paréntesis. Háganle ahí un espacio a la raya, paréntesis. Es una frase intercalada con sentido explicativo independiente. Permite aclarar, también permite introducir traducciones. Entonces, tienen el texto y tienen unos paréntesis. Por ejemplo, Emma Citlali, ¿no? Y le ponemos... ¿Cuándo nació, compañera? ¿99? 97. 97. Emma Citlali, 1997, guión desconocido, ¿no? O sea, sigue viva. Es un paréntesis. Miguel Hidalgo y Costilla, 1788, guión 1814, ¿no? ¿Cuánto vivió? O sea, eso va entre paréntesis, en una frase. Por ejemplo, el día de hoy se reportó que INEGI, entre paréntesis, Instituto Nacional de Geografía, ¿no? Estadística, dijo que hay 100 millones de pobres, ¿no? Hoy se declaró DNF a Checo Pérez, ¿no? Y entre paréntesis DNF, o sea, deliver no finalizó la carrera, ¿no? En inglés. Vaya, entre paréntesis va la explicación de lo que está anterior, pegadito. Es algo extra a. Y no se lee, o sea, ojo con eso. Cuando están en una lectura, es incorrecto leer lo que está entre paréntesis. Eso es para el lector, no para el escucha. Por ejemplo, si estoy haciendo un manual educativo, ¿no? Estoy transmitiendo mi conocimiento y escribo. De vez en cuando amenaza a los alumnos para que se pongan las pilas, ¿no? Y entre paréntesis ponga cara de rudo y no se deje intimidar. Entonces yo estoy así. Ok, de vez en cuando amenaza a sus alumnos, ¿no? Y leo, ponga cara de rudo y no se deje introducir. O sea, no, esa parte es para ti. No es para el que está escuchando, es para el que está leyendo, ¿no? Por ejemplo, en un tratamiento médico a distancia o asistido, no sé, pregúntele dice, a continuación responda a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se sintió el día de hoy? Y entre paréntesis dice, observe si está dubitativo, ¿no? O sea, no le voy a leer. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Observe si está dubitativo. O sea, no, o sea, eso es para mí. Por eso va entre paréntesis, es para el que está leyendo, no para el que está escuchando. Aguas con eso lo suelen hacer mucho. Ahora, si lo quieren leer, lo tienen que hacer con estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, Miguel Hidalgo, y entre paréntesis viene su fecha, tú le agregas Miguel Hidalgo. Recordemos que este personaje nació entre 1970 y 1980, ¿no? Es un decir. Retomo la lectura, o sea, hazle saber a la persona que estás dando un agregado a la lectura. Pero mucho de lo que se escribe entre paréntesis no es para leerse en voz alta, es para brindarle al lector información extra sobre lo que se acaba de decir. Ahora, también sirve, por ejemplo, para aclaraciones, ¿no? Y entonces Jaimito dijo, pa' su madre, ¿no? Y tú lo tienes que escribir así, porque así lo dijo Jaimito. Tú pones entre paréntesis, pa' su madre quiere decir que sí estaba bien lejos, ¿no? O sea, estábamos ya cerca del poblado, según yo, y le pregunté a un peatón que se llamaba Jaimito, oiga, ¿qué tan lejos estamos para llegar a Izmiquilpa, no? Dijo, pa' su madre, está lejos, ¿no? O sea, es una expresión de sí, nos faltaba un buen, ¿no? Eso se aclara entre paréntesis.
Otra, por ejemplo, traducciones, ¿no? Le dije a Jaimito, ¿sabía que usted tiene derecho a la vacuna? Y Jaimito dijo, oh my god, ¿no? O sea, porque Jaimito era migrante. O sea, entre paréntesis es mi deber poner, significa oh cielos, oh Dios, ¿no? La traducción puede ir entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, hoy de, ¿cómo se llama? International Organization, ay, se me fue, médica, por ejemplo, o sea, Organización Internacional Médica, lo pongo entre paréntesis. Si la cita viene en inglés, el nombre viene en inglés, entre paréntesis puedo poner qué significa realmente ese nombre. Ahora la raya, regresémonos a la raya. La raya tiene el mismo sentido que tiene el paréntesis, pero el grado es mayor. Es decir, cuando hay una raya, sí se debe de leer. Quien lo colocó tiene la firme intención de que sea leído. Por ejemplo, Jaimito dijo pa' su madre, ¿no? Y yo pongo una raya y digo, me había equivocado totalmente de camino. Raya, ¿no? O sea, 2 rayas. Raya, la frase, raya. ¿Y eso por qué? Porque quiero que el lector lo lea, o sea, es decir, que el que lo está diciendo lo lea, lo entienda y lo vea. Es una frase que aclara, pero para mí es importante que él entienda que yo me había equivocado de camino, ¿no? O sea, que si yo dije que me hice a San Juanico 5 horas, no fue porque esté a 5 horas, es porque yo me equivoqué de camino, ¿no? Entonces es importante. O por ejemplo, Broso dijo que Andrés Manuel es nefasto. Una raya, aun y cuando 5 años antes había dicho lo contrario en su programa, otra raya, ¿no? O sea, yo quiero que eso sea leído, que eso tenga importancia, eso forma parte del texto. No es algo que se omita si la lectura es oral, es algo que se tiene que decir, ¿no? O sea, hay un significado más importante que el paréntesis. Ahora, el guión, que es distinto de la raya, es para dividir, bueno, tiene varios usos. Uno, dividir la palabra al final de un renglón, o sea, cuando no te alcanzó el renglón, le pones una raya. Eso cada vez se usa menos o cada vez pasa menos por los procesadores de texto en línea, ¿no? Pero cuando estás escribiendo, y a veces Word lo hace en automático, se corta la palabra, se pone un guión y luego se continúa en la otra parte con el guión la palabra, ¿no? Ahora, indica que un concepto tiene 2 o más atributos. A ver, ¿quién me puede, en lo que yo tomo agua, piensen en esto y quién me lo resuelve? Indica que un concepto tiene 2 o más atributos. Un ejemplo. Dos o más atributos. ¿Quién dice yo? Un concepto tiene 2 o más atributos. Es un guión. ¿Cuándo han visto así un guión? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Hable por hablar. Más para demostrar que está vivo. ¿Denise está por aquí? No, ahí ya había venido a hablar. ¿Quién? Estaba pensando como en el diccionario, pero creo que no aplica el guión. Bueno, no recuerdo bien si hay guión. Creo que no, ¿verdad? Creo que es otro No lo entendí muy bien. elemento.
Ajá, porque dice que si es verbo o adjetivo y aparte trae un concepto de lo que significa la palabra. Sí, está muy bien. O sea, es verbo y adjetivo. O sea, esa palabra se puede usar como verbo, como adjetivo, y viene el guión entre los dos, verbo o adjetivo. Muy bien, es uno muy bueno. ¿Alguien más? Si ustedes son listos, pero se hacen. Algunos son muy listos, pero muy perezosos, la verdad. Quítense la pereza y llegan muy lejos. ¿Alguien más? Penosos, profe. No, es que, o sea, chicos, a ver, Sí. ¿cómo se les...? No es mi afán, o sea, para mí sería bien sencillo, les mando los libros, les mando la presentación, ahí háganlo, me hago menso, expongan ustedes y a mí me pagan, ¿no? O sea, sería el trabajo más fácil del mundo, todos tienen 10, les dejo un trabajo y el que no, me compra un libro porque los libros son caros y yo los necesito. O sea, sería muy fácil para mí. Pero hay algo más, es decir, soy mexicano. Aunque no lo crean, ¿no? Aunque parezca de otro lugar, de Guatemala, algo así. No, o sea, soy mexicano y me importa México. Y si yo fuera bombero, trataría de apagar de la mejor manera cada incendio que hubiera. Y si yo fuera policía, trataría pues de hacer los mejores procesos que sean policíacamente hablando. Y si yo fuera doctor, trataría de atender a la mayor cantidad de pacientes que pueda, cobrando lo menos que pueda. Y si yo fuera ingeniero, trataría de hacer las estructuras más adecuadas para peatones, ¿no? Para carros, con el mínimo costo, ¿no? Y si yo fuera arquitecto, trataría de hacer las casas más sustentables, más baratas, más ecológicas que hay. Pero soy maestro y trato de sacar lo mejor de mis alumnos. Porque el día de mañana, chicos, ustedes van a estar atendiéndome a mí. O sea, el día de mañana ustedes van a trabajar en gobierno, van a trabajar en la presidencia municipal, van a trabajar, no sé, en otro lugar. Pero me van a atender a mí. O sea, yo fuera del papel de maestro, soy usuario de muchas cosas. Y quiero que cuando me atiendan lo hagan bien, no porque les di clases, sino porque les enseñé a atender bien a las personas. El día que estén en una reunión de trabajo y vean que el jefe le está cajeteando, quiero que le digan, jefe, le está cajeteando por esto, esto y esto, y que hablen, porque nos van a evitar errores a muchas personas. ¿Se imaginan? Con todo respeto, que alguien le hubiera dicho a Omar Fayad, mira, pues tus puentes están bien chidos y todo, por la neta, va a estar bien complicado, mejor lo hacemos así, ¿no? O que le hubieran dicho, mira, y si mejor metemos un tren ligero desde aquí a Tizayuca y de Tizayuca para allá ya está construyendo otro, ¿no? O sea, si la idea era dejar tu legado, había otras formas que poniéndole un sello con tu logo de Hidalgo a la carretera, ¿no? Que se me hace una ridiculez. Oiga, señor, ¿y si en lugar de pintar Tenangos en su puente, realmente hacemos puentes en Tenango de Doria? ¿O hacemos redes en Tenango, ¿no? Y dejamos de explotar la imagen. Eso es lo que yo necesito, porque el día que lo hagan, todos mejoraremos. O sea, México necesita gente valiente, gente que se esfuerza, que piensa, que trabaja. Yo estoy aquí para, en sentido amoroso y figurativo, golpearlos la mayor cantidad de veces que se pueda, para que allá afuera no me los tumben, ¿no? O sea, yo aquí tengo que corregir, o sea, como le dije, por ejemplo, a Fernanda, o sea, esa idea de las pausas a leer, todo mundo la tenemos, así nos la dijeron a todo mundo. Yo me acuerdo bien que yo agarraba y leía, a ver, por ejemplo, no sé, algo debo de tener aquí a la mano, un texto, ¿no? Y estaba así, y lo veían, y decía, esto es, y contaba. La renta relativa de cada región dada depende de sus funciones A y de la función de la tasa de convergencia B. Punto. Y contaba. 1, 2, 3, 4. Cuando mayor sea, y creía que lo estaba haciendo bien, porque me dijeron que en una coma es una pausa pequeña y un punto es una pausa larga, y nada que ver. O sea, no son pausas de lectura, son pausas de información. Y eso no me lo supieron explicar. Y no es culpa de mis profesores de educación básica, pues la educación básica está muy mal, ellos tuvieron malos profesores, en consecuencia son malos profesores. Yo no soy bueno en todo, o sea, hay cosas que a mí se me escapan, definitivamente. ¿Cuáles? Pues no soy consciente de todos, porque si fuera consciente de todos mis fallos, los trataría de cambiar. Pero de que tengo fallos, tengo fallos. Soy humano. Mientras yo sea humano, me voy a equivocar muchas veces. Pero el chiste es seguir adelante. Entonces no les dé pena, porque si les da pena aquí, donde no cuenta, o sea, si aquí participan y se equivocan, les va bien porque ya participaron. Y yo eso lo evalúo. Si allá afuera participan y se equivocan,
Ahí sí pueden perder su trabajo, ahí sí los pueden despedir, ahí sí pueden perder oportunidades. No, no es así, estamos hablando, estamos diciendo, y si a veces me apasiono, pues es el micrófono que capta mal mi voz y la sube a lo menso, o sea, pero es esas ganas, o sea, no me gusta que la gente se quede callada, porque la gente tiene mucho que decir, la gente tiene mucho que opinar, tiene mucho que hablar, y más ustedes que están súper preparados, ¿no? Así, más ustedes, de todos podemos aprender, es cierto, pero yo esperaría que de un estudiante de universidad, la mayoría de las personas en sociedad, tengamos mucho que aprender. ¿Y cómo voy a saber qué les tengo que corregir si no hablan, si no participan? ¿No? Yo sé que en su vida la educación ha sido así, ¿no? Si alguna vez el profe de física les dijo, la ley de la gravedad dice que es una fuerza donde los objetos caen todos para abajo, ¿no? Oiga, profe, y sí caen... Ay, eso no importa, ahí dice en el libro, ¿qué no estás leyendo? O sea, se quedaron con eso, y así son la mayoría de los profesores, ¿no? Sean de esos alumnos que le dice, profe, la gravedad no es una fuerza, ¿no? O sea, ¿en qué libro de ciencia seria dice que la gravedad es una fuerza? La gravedad es una onda, se comporta más como una onda que como una fuerza. Ya aprende a leer, ¿no? La teoría del Big Bang dice que todos venimos de una gran explosión y que ahí se originó el universo. Mentira, la teoría no dice eso por ningún lugar. No lo dice, ¿no? La teoría de la evolución dice que venimos del mono. No es cierto, o sea, en ningún punto de la teoría de la evolución dice que somos literal del mono. Es un fallo, aprendan a leer las cosas, no se queden con lo que se dice de, ¿no? Reportan que Andrés Manuel es el peor presidente y ahí están, ¿no? Andrés Manuel se compró un Ferrari, ay, ese viejo, o sea, y ni es cierto la nota, ¿no? Pero ya están juzgando. Lo mismo en sentido contrario, o sea, ay, Andrés Manuel es el mejor presidente, ¿ya ves cómo se hizo el mejor presidente? No, o sea, tengan un criterio, tengan una opinión, léanla, construyanla, formen parte de... Por eso les estoy dando estos puntos de redacción. O sea, si no me importara cómo escribieran, si no sé que escribir es algo que expresa lo que somos, no me tomaría ese tiempo de la clase para hacerlo. Nos iríamos de corrido y ahí se aprendieron que bien y si no, no. Y al final les pongo 7 para que nadie me reclame, nadie vea que soy mal profe y así me la vivo y ya cobro mi dinero y cuando pueda viaje y me doy una vida bien tranquila. O sea, no, la vida tiene que ser más que eso, ¿no? O sea, la vida es más. No podemos vivir, y los invito a que no vivan en una vida de mediocridad, ¿no? O sea, no, sean diferentes. Todos vamos a morir, ¿no? Ese es un supuesto que prácticamente es cierto el 99.99999% de las veces. Y si tú sabes bien a dónde vas después de morir, el morir no importa, ¿no? O sea, trabajen primero en eso. Y entonces peleen por lo que es correcto. No sean el profe corrupto. Sean el profe que despidieron por no ser corrupto. No sean el que no le dijo al gobernador que era una pésima idea los puentes porque están todos chuecos y se incorporan bien feo. Sean el que se lo dice y denle una idea mejor. O sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, díganle, señor gobernador, sí está chido que se parezca a Freddie Mercury, pero no estoy tan seguro que una foto de usted inyectándose refleje realmente lo que quiere reflejar, ¿no? O sea, hay que decírselo. Y podríamos haber hecho algo mejor. En verdad, o sea, se pudo. Pero bueno, regresemos. ¿En qué estaba? En el guión. Excelente, muy bien, Denia. Les doy otra. Por ejemplo, los términos sociopolítico van unidos por un guión. Estás hablando que es algo social y es algo que a la vez es político, ¿no? Político-económico. Va por un guión. Es algo que forma parte de una política, pero también tiene tintes económicas. Sociodemográfico, ¿no? Va con un guión. Algo social, pero en términos de demografía. Ahora, Profe, sí. ahí tengo una duda. Por ejemplo, estaba yo pensando en las palabras que tienen dos significados, pero no sé si también cuente en esta parte. Por ejemplo, banco, que es, digamos, un lugar, pero también puede significar un objeto para sentarse. Depende de dónde lo use, Gema. Si está en un texto, no va a poner guión banco. Porque no, el contexto de la frase le dará el sentido a la expresión. Ayer fui al banco a sacar dinero.
pues salvo que el banco tenga una caja especial donde él guarde dinero, pues la mayoría de las veces se refiere al banco físico, ¿no? Al banco, a la institución. Me senté en un banco, pues salvo que haya estado en la azotea mientras lo impermeabilizaba, normalmente se referirá a un banco normal. Entonces, el contexto ahí lo da, pero como lo dijo Denia, si está en un, o sea, por ejemplo, banco, 2 puntos en el diccionario, ¿no? Lugar objeto, o sea, lugar objeto, y hay un guión, sí, porque es un lugar y es un objeto, pero ahí es un contexto informativo, ahí iría. En los otros no, ¿va? Es más que nada cuando el concepto tiene atributos como tal, ¿no? O sea, que forma parte o que se nutre de dos fuentes, no tanto como significados, porque significados puede haber varios, pero que lo que conforma el elemento se nutre de dos lugares. O sea, por ejemplo, político-social es lo más común en este ejemplo, ¿no? Es un fenómeno que es político-social, ¿no? Hubo una problemática de corte político-social, o sea, entiendes, sí, un pedo de gobierno con la gente, ¿no? O sea, más o menos lo logras comprender. No sé si, por ejemplo, en medicina se use para expresiones como cardiopulmonar. Es una enfermedad cardiopulmonar, cardio-pulmonar. Es decir, afecta al corazón y a los pulmones, ¿no? O sea, podría ser. Habría que preguntarle ahí, porque yo no leo nada de material médico, ¿no? Entonces no estoy familiarizado con eso. Pero nosotros lo vamos a encontrar más en sociodemográfico, político-social, político-elitista, es decir, dos atributos de un concepto, ¿va? Sí, gracias. De nada. Ahora, puntos suspensivos, o sea, los 3 puntos al final. Primero, no son 2, no son 4 o más, son 3, ¿no? O sea, no vayan a pensar que si le ponen más puntos implica más suspenso, ¿no? Y entonces Pablo le dijo que si quería ser su novia, ¿no? Y como ya habían intentado salir como 5 veces, pues 5 puntos suspensivos, ¿no? Por cada año que pasó. No, o sea, puntos suspensivos son 3 y ya. No implica, no es un condicionante de suspenso. O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es una evaluación o una medida del suspenso. No, solo implica que hay suspenso. ¿Me explico? O sea, y el suspenso no solo es de película, de tun, 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 tun. O sea, no. Quiere decir que estás dejando suspendida una frase, un enunciado. En términos romanticistas, es decir, de literatura, bueno, lo usamos pues para darle al lector ahí un llegue, ¿no? Y entonces la miré a los ojos y le dije, ¿quieres ser mi esposa? Hay puntos suspensivos, ¿no? Y en otros así, ¿no? Pero vaya, es romanticismo, es en ese sentido. Pero nosotros la vamos a usar con mayor disciplina y para lo que realmente es. Entonces pongan mucha atención. Implica que una frase está incompleta. O sea, eso es lo que implica. Que una frase está incompleta. Normalmente se usa cuando estamos citando, ¿no? Cuando hacemos una cita y ponemos puntos suspensivos, quiere decir que se omitió algún elemento en la cita. Ahora, si el elemento que se omite en la cita es al inicio, son comillas, punto, la cita, se cierran comillas. Si el elemento que se suspendió es a la mitad, ¿no? Entonces es comillas, texto, punto, texto, comillas. Y si es al final, sería comillas, texto, punto, comillas. ¿Va? Son las 3 formas de usar. Ahora, se puede, en teoría, podrían usar las 3 en una sola cita. Al inicio, en medio y al final. Pero entonces yo les preguntaría si realmente está padre la cita, porque aquí le están omitiendo mucha información, ¿no? O sea, no se estila de esa forma. Pero sí se puede usar, es muy común que sea comillas, punto, cita, punto, comillas. Es decir, sustrajeron un elemento que no era ni el inicio ni el final de un párrafo. O sea, eso sí es más común. O la parte final o la parte inicial de un párrafo. Aguas con lo que omitan, ¿no? Por ejemplo, regresando a Jaimito, que me gustó el personaje. El autor Madrid Soto menciona
que Jaimito le dijo, y abre comillas, ¿no? Pa' su madre, punto, 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 cierro comillas. Ejemplo de que los vocablos mexicanos siguen penetrando en todas las culturas, ¿no? Porque a mí me interesan las expresiones, como por ejemplo pa' su madre, de eso es mi texto. Pero no me interesa que después de pa' su madre decía, no, si está bien lejos de Ixmiquilpa. No, o sea, no, me interesa la expresión. Por eso suprimí el resto de la oración. Pero en la oración original terminaba hasta está bien lejos de Ixmiquilpan. Punto. ¿No? Ahora, también se puede utilizar en lugar de un etcétera, ¿no? O sea, al final, en lugar de poner etcétera punto, o sea, pueden poner punto, 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 ¿no? Como tal. Ahora, sigamos. Ahora, los corchetes se usan exactamente igual que los paréntesis, pero en casos muy especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si están citando y quieren meter una aclaración? ¿No? O sea, están citando una frase. Jaimito dijo pa' su madre, eso está entre comillas. Y quieren ahí explicar, frase típica mexicana, ¿no? De Ixmiquilpan. No sé si es Ixmiquilpan, no se lo toman personal, ¿no? Es una frase. ¿Cómo lo ponen? Con comillas, con paréntesis, porque ya dijimos que, bueno, que un paréntesis brinda una información adicional o extra a la frase que se acaba de decir. Si están citando, no lo pueden meter con paréntesis, porque si lo meten con paréntesis implicaría que el autor original al que están citando fue el que puso el paréntesis, y no es así. Lo tienen que meter con corchetes. Ahí entendemos que es el escritor actual el que a media cita le está metiendo una información extra, ¿no? Por ejemplo, durante el temblor ¿cuándo fue? ¿En el 2017? Del 2017 en México, los topos dieron la cara por el país, ¿no? Eso lo dijo Gatell, ¿no? Que ni figuraba, pues pongas que lo dijo Gatell. Entonces yo estoy haciendo un trabajo del temblor y digo, México se unió en el 2017 en solidaridad para combatir el temblor, ¿no? Entre las frases más extraordinarias que ejemplifican esto está la de López-Gatell, quien dijo, comillas, los topos dieron la cara por México, cierro comillas. Cualquiera que esté en México me va a entender, sabemos que los topos no es el animal, sino es el grupo de rescatistas especializado a partir del temblor del 85, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy aspirando a una revista internacional o estoy haciendo un artículo? Si yo pongo, López-Gatell dijo, abro comillas, los topos dieron la cara por México, y pongo los topos, paréntesis, grupo especialista en rescate, grupo de personas especializadas en rescate, cierro paréntesis, por México, y lo dejo entre comillas, el lector va a entender que Gatell así lo puso, ¿no? Que así lo escribió, y Gatell no dio esa información, yo le estoy dando. Entonces, lo correcto es, comillas, los topos, corchete, es un grupo de rescate especializado en México, cierro corchete, dieron la cara por México. Entonces, el lector sabe que en esa cita lo que está entre corchetes es de mi autoría, es mi agregado, no viene de la fuente original. ¿Va? Entonces, aguas con ese uso de los corchetes, para eso se usan básicamente. Y claro, ¿no? En los procesos matemáticos de uso de elementos, pero esas son leyes de signos y espero que esas ya se las sepan. Ahora, las comillas. En citas textuales, al inicio y al final, ya lo saben. Expresiones con un matiz especial o irónico. Por ejemplo, Omar Fayad encontró la mejor solución, y lo escribo entre comillas, para el tráfico en la ciudad, ¿no? Crear puentes. O sea, se entiende que no es una solución, que estoy siendo sarcástico, ¿no? O sea, que es una ironía de... Ese es otro uso de las comillas. Por ejemplo, en títulos de ensayo o artículos, los títulos van entre comillas. ¿Va? Aguas con eso. Otro uso son... ay, se me movió. Los sobrenombres. Como por ejemplo el Patas, ¿no? El Trucas.
el Pancho, el Tuzo, el Bómboro, ¿no? O sea, y van a decir, profe, ¿cuándo usamos eso? No, sí se usa. O sea, cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, historias de vida, cuando están haciendo, sobre todo investigación cualitativa o reseñas históricas, sí se ocupa. O sea, es decir, si ustedes van a entrevistar a una persona que es líder de la comunidad, por ejemplo, y le dicen la doña, ¿no? Ustedes tienen que citar, ¿no? Bueno, me entrevisté con la doña, y entre comillas la doña, porque es un sobrenombre, ¿no? Patricia Mercado, quien dirige a la comunidad de Xmiquilpan, por ejemplo, ¿no? No, pues me contaba el Firulais, ¿no? Entre comillas, que era así le decían al intendente de Pemex, ¿no? Que pues él ganaba un sueldo de 20,000 pesos. O sea, es decir, los sobrenombres van entre comillas. Estoy buscando, déjame aquí un segundo. Los nombres propios de algunas instituciones también suelen llevar comillas. Ese lo tengo que investigar. Aquí tengo una nota que no lo he investigado. Se los voy a investigar un poco más a fondo ejemplos. Pero me parece que también va entre comillas ciertas expresiones. Como por ejemplo el de pa' su madre, que lo he estado usando, iría entre comillas porque es una expresión no formal, coloquial, del contexto en el que se está hablando, ¿no? Pero como ya forma parte de una cita, no las lleva, ¿no? Pero cuando la frase es de la que se está hablando, o sea, cuando el paso madre es de lo que se está trabajando, debe de ir entre comillas, ¿va? Ese estilo de expresiones coloquiales van entre comillas. Ahora, otra, signo de interrogación, creo que no hay pierde, o sea, es una pregunta directa, ¿no? Pero ahí les va un uso que seguramente no conocían. Si al terminar una frase ustedes colocan este símbolo, ahí se los enseño. Ahí está al revés. Bueno, lo colocan bien, ¿no? Es el cierre del símbolo de... Lo voy a buscar así. No, pero si es al revés tendría que ser así. O sea, es como termina una pregunta, ¿no? El símbolo para terminar una pregunta. No sé si lo ven bien o al revés. Pero bueno, el símbolo para terminar una pregunta, pero entre paréntesis, tiene un significado. Si ponen ese símbolo al final de una frase, implica que hay una duda sobre la propia frase. Por ejemplo, Ricardo Anaya dice que ama a México. Paréntesis, signo de cierre de interrogación, paréntesis, implica que hay una duda. O sea, yo, autor, estoy diciendo eso porque sí lo dijo, pero no confío en que sea cierto, ¿no? Reportes iniciales de CONAPO dicen que solo hay 30 millones de pobres. O sea, a ver, si teníamos 52 millones de pobres, ¿que se murieron 20 o qué, no? O sea, duda, implica duda. Y se puede poner al final de una frase, al final de algo, ¿no? E implica una duda como tal. O sea, que la información que se acaba de decir, si bien no es falsa, porque sí es cierto que CONAPO dijo que había 30 millones de pobres, no sabemos que esa expresión sea del todo cierta. ¿Sí se entiende? Es decir, o sea, yo no estoy mintiendo. CONAPO dijo eso, pero dudo de esa información. Pero por algún motivo tiene que ir dentro del texto, ¿no? Entonces la pongo y le pongo paréntesis y entre paréntesis el cierre del signo de interrogación. Ahora, el signo de admiración. Ya saben, frases exclamativas, pero también intersecciones, como por ejemplo, oh, ¿no? O sea, van entre, ese estilo de expresiones van entre signos de admiración. Y en el mismo uso, el signo de admiración, entre comillas, ¿no? O sea, algo así, signo de admiración entre comillas, estaría implicando un asombro,
¿no? O sea, algo que nos sorprendió o algo que no esperábamos como tal. Por ejemplo, Ricardo Anaya dijo que va a dar renta universal. Yo pongo, ¿no? O sea, wow, o sea, qué increíble propuesta, no sé ni cómo lo va a lograr, pero bueno, me asombró esa parte, ¿no? Estoy haciendo un reportaje sobre la película Roma, por ejemplo. Y estoy leyendo, Roma dirigida por Cuarón, grabada en tal fecha, con esta técnica, con aquello. Entre los elementos más destacados, o sea, yo estoy haciendo una investigación, ¿no? Entre los elementos más destacados, la película recaudó 300 millones de euros en el mundo. Yo digo, o sea, recaudó 300 millones de euros en el mundo. O sea, está Titanic, Avengers y luego está Roma. O sea, increíble, ¿no? Cuando estoy redactando no puedo poner eso. O sea, asombro. O sea, yo me asombré al leer, al descubrir eso. ¿Va? Es un uso que se puede hacer. Ahora, el apóstrofo se usa. Es lo que hacen en inglés, ¿no? Cuando le ponen I, apóstrofe M, ¿no? I am, que lo cortan. Es un apóstrofo. Para expresiones familiares o vulgares. Por ejemplo, pues sí. Pues no. Pues ya pa' qué, ¿no? O sea, pa, apóstrofo, ¿qué? Pos, apóstrofo, sí. Pos, apóstrofo, no. O sea, esa es la manera correcta de escribirlo, ¿no? O sea, aquí se lo voy a poner. Oiga, Jairito, ¿estoy cerca de Ixmiquilpan? Pues no, ¿no? Y ahí hay un apóstrofo ahí en medio, o sea, pues no. Es así, lo tienen que colocar de esa manera. La diéresis sobre la U en algunas combinaciones, entonces ya los agüita, pingüino, ahí sí recuerden su primaria, ¿no? O sea, implica ese cambio de sonido en la U. Y ya para terminar, híjole, pero bueno, no, para terminar no, todavía faltan. Mayúsculas, ¿cuándo se usa ¿Cuándo usar mayúsculas? Bueno, en la primera letra de un escrito o un párrafo que va iniciando hay una mayúscula, ¿no? Después de un punto hay una mayúscula, excepto el punto y coma. Después de un punto y coma no va una mayúscula, ¿va? Para nombres geográficos, para símbolos de rumbos o puntos cardinales, por ejemplo N, O, E, S, de norte, sur, este, oeste, va con mayúscula. Periodos y acontecimientos históricos, esta es buenísima, o sea, guerra de independencia es guerra, G mayúscula, independencia, I mayúscula. No vayan a escribir guerra de independencias con G minúscula y con I minúscula, porque están hablando del evento. O sea, si están hablando de la guerra de independencia, va con mayúsculas. La cruzada es con C mayúscula. La reforma es con R mayúscula, porque es un acontecimiento, un periodo histórico. La ilustración, el oscurantismo, el renacimiento, la era victoriana va con mayúscula, la modernidad, la industrialización, esa, no importa si va al inicio o en medio o al final del texto, cuando hablan del periodo va con mayúscula, ¿va? No en mayúsculas, o sea, no vayan a poner la Revolución Mexicana, no, o sea, R mayúscula, M mayúscula, a eso me refiero. Pero no importa dónde los agarre, esa expresión va con mayúsculas. Los nombres de los planetas, o sea, Tierra, Marte, Venus, van con mayúsculas. Días festivos. Cuando hablan, por ejemplo, de instituciones, va con mayúscula. Por ejemplo, la iglesia, ¿no? El Estado, la corona, la Constitución, o sea, van con mayúsculas. Cuando hay una veneración o un respeto divino, va con mayúscula. O sea, si ustedes creen en Jesús, Jesús siempre va con mayúscula. Y Dios siempre va con mayúscula. Y cuando hablamos del Dios de Quetzalcóatl, va con minúscula. Porque a ese Dios no lo reverenciamos, ¿no? Ese es como el uso tradicional. Ahora, minúsculas. Gentilicios, ¿no? O sea, pachuqueños va con minúsculas.
Los cargos o nombramientos, director va con minúscula, supervisor va con minúscula, salvo los casos en los que inicie el párrafo, ¿no? O sea, si inicia el párrafo con director, bueno, pues ahí va mayúscula. Días de la semana, meses y estaciones van con minúscula. Las doctrinas y sus seguidores van con minúscula. Es decir, católicos es C minúscula. Cristianos es C minúscula. Judíos es C minúscula. ¿Va? Catolicismo, cristianismo, budismo, los de musulmanes, ¿cómo se llaman? Islam, van con minúscula. Hasta aquí, ¿alguna duda? Preguntas. Esto es extra, no va a venir en el examen, ¿no? Pero espero que les haya servido un poquito. Yo tengo una duda. Sí, Emma, dígame. En el de comillas me quedé con la duda de los títulos de algunos artículos, pero no sé, ahí me quedé con duda de qué artículo. No, de los artículos o ensayos de un trabajo de investigación, o sea, un artículo como tal, debe de ir entre comillas. Así lo presenta usted. Ya si la revista estila otra cosa, bueno, pero por ejemplo, si les pido un artículo de México en el siglo XX y usted le pone México en el siglo XX, el principio del fin, o sea, todo eso va entre comillas, porque es el título del artículo, ¿va? O de trabajos. O sea, los títulos de los trabajos que les dejen deben de ir entre comillas. Por ejemplo, los que usted nos dejó, los ensayos, tuvieron que haber ido en... Así es, los títulos de sus ensayos van entre comillas. ¿Alguien más? Ahora, yo les recomiendo este libro que se llama Elementos de Estilo. La publicación original está en inglés, pero bueno, esta es la versión en español. Más o menos sirve algunos elementos porque inglés y español tienen gramáticas diferenciadas, pero la versión en español está como adaptada, ¿no? Es William Strunk, no sé si se pronuncia así, William Strunk, y se llama Elementos de Estilo. Lo compré por Amazon, no sé si exista en Porrúa o así, pero la versión original del libro es en inglés y está bien cortito, ¿no? O sea, está bien delgadito y me gusta porque, por ejemplo, son o sea, fíjense, elementos de estilo. O sea, no solo es redacción, es estilo. O sea, es un poquito más fino. Dice, por ejemplo, 11. Haga declaraciones en forma positiva, ¿no? Y te da el ejemplo. En lugar de decir, no era puntual muy a menudo, di, generalmente llegaba tarde, ¿no? En lugar de decir, no pensaba que estudiar latín fuera difícil, pensó que el estudio de latín era inútil, ¿no? Me gusta porque te da ese estilo de ejemplos. A ver otro. Por favor, o sea, use el lenguaje definido, específico y concreto, ¿no? En lugar de poner, comenzó un periodo de clima desfavorable, pon, llovió todos los días durante una semana, ¿no? En lugar de poner, mostró satisfacción al tomar posesión de su bien merecida recompensa, pon, sonrió mientras se guardaba la moneda en el bolsillo, ¿no? En lugar de poner, existe un acuerdo general entre aquellos que han disfrutado de la experiencia en que surfear es productor de una gran euforia, pon, todos los que han intentado surfear están de acuerdo que es muy emocionante, ¿no? Y esto lo cometemos todos, o sea, sobre todo en los ensayos. No somos poetas, o sea, si quieren hacer poesía está muy bien, y si quieren contar cuentos está muy bien, pero no lo hagan en mi clase, ¿no? No lo hagan en mis ensayos. Entonces, ¿a qué voy? Cuando ponemos la pobreza es un problema intergeneracional, intrascendental, que ha pasado a través del tiempo y de la historia. No manches, o sea, la pobreza es un gran problema, punto. O sea, a eso me refiero. Chicos, ahí les va el tip de toda la vida y que los va a salvar de que les pongan malas calificaciones en sus ensayos y se puedan defender. En ensayos académicos, en trabajos universitarios, menos
Es más, así de sencillo. Mientras más concretos puedan ser, más están diciendo. ¿Qué opina, por ejemplo, de vender catálogo por abono? ¿No? Es que, profe, fíjese, le platico. Lo que pasa es que tengo una hermana que, bueno, ella tiene una prima, ¿no? O sea, no es prima de mi hermana, sino es como prima mía, pero mi hermana es no sé qué, que ella un día estuvo trabajando ahí en Avon y no contestó la pregunta, pero qué buen choro me metió ya, ¿no? O sea, ¿qué opina? Profe, considero que es una forma de empleo honesta, pero que no paga impuestos, ¿no? Le pegó así directo, punto. ¿Qué opina de López-Gatell? De las políticas de López-Gatell. No, es un mentiroso, ladrón, estafador, hay que enjuiciarlo porque nos está matando. A ver. La pregunta decía, ¿qué opina de las políticas de Gatell? Y usted está opinando de Gatell, cuando yo le pedí que opinara de sus políticas. Considero que sus políticas han sido inadecuadas no solo por la capacidad de planeación, sino por la capacidad de atención por parte de la ciudadanía. O sea, concreto, específico. No digo, pues es que están como mal planeadas y sabe además que lo que pasa es que en México desde hace mucho tiempo la gente es bien necia, pero bien necia. Por eso, o sea, no, o sea, esto no es una plática coloquial, o sea, esto es académico, ¿no? Las políticas pudieron ser mejores, pero influyó mucho la poca o nula aceptación por parte de la ciudadanía. Punto. Dije lo mismo, pero concreto y específico. Busquen eso, ¿va? O sea, tampoco se vayan al extremo. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Algo nuevo? No. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Pasaron? Sí. O sea, no. Aprendan a diferenciar cuando se busca entablar una plática a cuando se está haciendo un informe de algo, cuando se está construyendo un artículo de algo, ¿no? Déjenme ver si encuentro aquí alguna otra que nos pueda servir. Por ejemplo, aquí 13, omita palabras innecesarias, ¿no? Dice, en lugar de la cuestión de sí, ¿no? O sea, sí, sí en forma interrogativa, ¿no? No hay duda de que, en lugar de no hay duda de que, mejor pon sin duda, indudablemente. No hay duda de que el profe Mariano es bien exigente. Indudablemente el profe Mariano es bien exigente, ¿no? Quítale el bien, es exigente y ya. O sea, no hay duda de que el profe Mariano es exigente, por ejemplo. En lugar de, por ejemplo, utilizado con propósitos combustibles, solo ponle utilizado como combustible. Él es un hombre que, ponle solo él, ¿no? De una manera apresurada, les di clase de una manera apresurada. No, pon, les di clase precipitadamente. Punto. ¿No? Este es un tema que, este tema, nada más, o sea, aprendan esa parte. Su historia es una extraña. Su historia es extraña. O sea, ya, ¿no? Debido al hecho de que, solo pon, puesto que. A pesar del hecho de que, solo pon, aunque, ¿no? Llamar su atención al hecho que, recordarle, notificarle. No me di cuenta del hecho de que no estaba al tanto de, ¿no? El hecho de que no hubiera tenido éxito, su fracaso. O sea, sean como más concretos. Entonces, este libro está buenísimo porque está barato, está corto y sí te cambia la manera de escribir bastante, ¿no? Entonces, elementos de estilo, William Strong. Y por hoy hemos terminado. No tienen que corregir sus ensayos, esos ya déjenlos así. Pero sí estaría muy padre que los volvieran a leer y que, por ejemplo, dijeran, a ver, esta frase sí va pegada, entonces punto y seguido. Esta frase es diferente, debió haber sido punto y aparte.
Aquí estoy hablando de lo mismo, estoy ampliando lo que dije antes, debió haber sido una coma. Estoy hablando en un mismo sentido, pero en otra cosa hubiera sido un punto y coma. ¿Va? O sea, ese ejercicio estaría muy padre. No tienen tarea, no van a tener tarea esta semana, se los voy a dejar a partir de la siguiente semana. Los veo el jueves, terminamos primer parcial y me quedo al final platicando con algunos, ahora sí para la parte de las matemáticas, ¿va? Y el siguiente martes ya tomamos de jalón pura matemática. Dudas, preguntas, y quiero que participen. Me voy a poner más rudo, porque por el lado buena onda no quieren. Entonces me voy a poner más rudo. Si yo pregunto y determinado tiempo pasa, solo Emma, ¿no? Solo me contesta María Fernanda, Anaí o Estrellita, las siguientes clases les mando link privado a ellos y ya. Si están aquí, van a participar. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Métanse a un curso en línea de los que les he enseñado, donde ahí no les preguntan su opinión y háganlos, ¿no? O sea, aquí importa su opinión, importa ver cómo están pensando. Entonces, por favor, participen, quítense la pena, ¿no? Si sienten que no tienen qué decir, pues lean más. O sea, así de sencillo, infórmense más, busquen más. Si yo ya sé que el profe llega y me pregunta qué hay de nuevo, me meto 5 minutos antes de su clase a ver una noticia que me llame la atención y se la platico, ¿no? Si yo ya sé que el profe pregunta de esto, pues me meto un poco más, ¿no? O si la clase es de análisis del desarrollo regional, yo me leo un artículo de desarrollo y lo platico, ¿no? Porque a lo mejor viene algún concepto, algún artículo de análisis. O sea, den un poquito más de lo que se espera de ustedes, ¿va? ¿Dudas, preguntas, comentarios, críticas? Profe, una pregunta. Sí. Después, bueno, cuando se ocupan los 2 puntos, después los enunciados son como en forma de lista o también, o es erróneo seguirlo así en el mismo párrafo, por decirlo. Depende. Lo voy a revisar a profundidad, ¿va? Lo checamos la siguiente clase. Porque he visto Sí, las porque dos, tengo... o sea, he visto los dos sí. puntos y la lista en seguido, y los 2 puntos y las partes de. Me parece que va por ahí. Depende de qué es lo que viene a continuación de los 2 puntos. Si una lista o una enumeración o los componentes de algún elemento. Entonces tengo que revisarlo un poco más a fondo ahí. Ah, bueno, y en ese caso de que se siguiera, ¿se ocupa mayúscula o sigue siendo minúscula? Buen punto. Sí, la primera iría con Es que siempre mayúscula. bueno, es que siempre ha sido un conflicto. Sí, no se preocupen. Yo repito, no crean que me lo sé todo, ¿no? Pero sí, y la primera debería ser... La primera del enlistado debería de ser mayúscula. Ah, bueno, ok. Gracias, profe. No de nada. ¿Alguien más, chicos, chicas? Profe, igual creo que sobre las citas, bueno, para citar creo que también por ahí tenemos algunos detalles en eso. Como por ejemplo... Bueno, yo me confundo, por ejemplo, cuando son varios autores y quiero citarlo, pero ujú, Ahí va a depender mucho del estilo de citación. Para la siguiente clase les paso unos manuales, ¿va? El APA es lo más normal. A mí me gusta más el Harvard, pero básicamente todos usan APA. Y el APA, no sé por qué motivo, cada año le cambian, ¿no? O sea, no sé si vamos en el APA 9 o APA 10. Pero son muy parecidos. Entonces, hay que revisar el manual porque es un manual, es decir, es como un reglamento oficial. Y no estoy actualizado con el último. Normalmente en los trabajos de investigación, como una maestría, un doctorado, citas en la forma que tú te sabes y ya cuando se va a presentar la versión final tienes que actualizar las citas a la versión que es, ¿no? Entonces, hay que checarlo. Voy a buscar los manuales y se los paso, porque eso ya es como entrar en otra onda, ¿va? gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Va. Dejemos aquí el video.